No ascendemos a los asistentes, dijo el vicepresidente mientras me despedía después de 12 años, para hacerle sitio a mi colega adulador. Yo sonreí, le estreché la mano y me fui. Al día siguiente, el adulador colapsó todo el sistema. El teléfono del vicepresidente echaba humo. ¿Por qué demonios la despediste? Él no tenía ni idea de que yo. 12 años, Alay. Es mucho tiempo para ser asistente. Las palabras flotaron sobre el elegante escritorio de cristal, como veneno envuelto en seda. Me quedé inmóvil, con las comisuras de mis labios negándose a temblar, mis ojos fijos en el hombre al que había reportado durante casi una década, el vicepresidente Marcus Grant. Su tono era casual, casi amigable, pero el peso de lo que decía me oprimía el pecho como una roca. Yo ya lo sabía. Las señales se habían acumulado durante meses, las cancelaciones repentinas de reuniones a las que siempre había asistido, la exclusión accidental de correos electrónicos de todo el departamento, las conversaciones susurradas que cesaban en cuanto yo entraba en la sala, y, por supuesto, el nuevo chico de oro, Caleb, recién salido de la escuela de negocios, más ruidoso de lo necesario, y siempre al alcance de Marcus, con café en mano y cumplidos en la lengua. Entiendo, dije con calma, juntando las manos en mi regazo, aunque mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Es efectivo inmediatamente? Marcus pareció casi aliviado de que no estuviera llorando o gritando. Ese no era mi estilo. Recibirás una indemnización de 2 semanas. Recursos Humanos te ayudará con la transición para el final del día. Y, por si sirve de algo, Alay, esto no es personal. Claro que no era personal. Eso es lo que la gente siempre dice cuando te destripan sin pestañear. Ya veo, dije, poniéndome en pie con estudiada elegancia. Entonces, permíteme ser la primera en felicitar a Caleb. Marcus se aclaró la garganta, claramente incómodo con mi compostura. Tiene potencial, y necesitamos gente que piense en grande. Y gente que dice sí a todo lo que sugieres, añadí con una sonrisa amable. Recogeré mis cosas. Extendí la mano sobre el escritorio. Marcus dudó, pero luego la estrechó. Su apretón fue firme, pero noté un ligero temblor. Quizás, en el fondo, sabía que esto no estaba bien, pero lo hizo de todos modos. La puerta de su oficina se cerró detrás de mí con un clic. Caminé por el pasillo, pasando junto a los cubículos donde los susurros ya comenzaban. No miré a nadie. Todavía no, mi escritorio estaba perfectamente organizado. Siempre lo había estado. Saqué una caja de cartón de debajo, la que había guardado por si acaso. No duras 12 años en el mundo corporativo sin prepararte para finales abruptos. Mientras empacaba mis cuadernos, la unidad USB guardada en el cajón del extremo izquierdo llamó mi atención, negra, sin marcar y aparentemente ordinaria. Yo había construido el sistema interno de seguimiento e inventario de la empresa durante 6 años. No estaba en la descripción de mi puesto, pero lo hice porque nadie más podía. Cada corrección de errores, cada parche personalizado, cada actualización, vivía en ese USB. No lo había tocado desde que Caleb empezó a seguirme como mi sombra. Lo guardé en mi bolso. Alay. Era Jenny, de cumplimiento, parada torpemente al borde de mi cubículo. Su rostro estaba pálido, confundido. ¿Es verdad? Asentí una vez. Es verdad. ¿Pero por qué? Aparentemente, los asistentes no ascienden, dije, con voz firme. Jenny parecía horrorizada. Pero si tú haces todo. La mitad de este departamento se derrumbaría sin ti. Sonreí, esta vez más genuinamente. Bueno, supongo que estamos a punto de averiguarlo. Mientras caminaba hacia la salida, una punzada familiar me subió por la garganta. No solo dejaba un trabajo, dejaba una parte de mí misma. 12 años de lealtad, de resolver problemas antes de que llegaran al escritorio de nadie, de limpiar desastres que nadie sabía que existían. Sin evaluación de desempeño, sin un gracias, solo un apretón de manos y una puerta. El estacionamiento estaba inusualmente brillante para ser un viernes por la tarde. Me senté en mi coche por un momento, dejando que el silencio me envolviera como una manta pesada. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi hermana. ¿Comemos este fin de semana? Últimamente has estado desaparecida. Miré el mensaje y exhalé lentamente.
No le había contado a nadie lo que estaba pasando. Todavía no. Quería procesarlo primero, sola. De vuelta en la oficina, imaginé a Caleb deslizándose en mi vieja silla, encendiendo el sistema que yo había pasado años construyendo. No tenía idea de cuánto estaba codificado a medida, ni idea de lo frágil que era sin la secuencia de mantenimiento correcta, y ni idea de que la única persona que lo entendía completamente acababa de salir por la puerta, con una sonrisa tranquila y un USB negro en el bolso. Esa noche, me serví una copa de vino, abrí mi portátil y me conecté a una cuenta de respaldo privada que había creado hacía mucho tiempo, una que nadie conocía. El sistema estaba estable por ahora, pero si alguien hacía incluso un cambio menor en el módulo equivocado, bueno, mañana sería interesante. A la mañana siguiente, me desperté temprano, más por costumbre que por otra cosa. 12 años de rutina no desaparecen de la noche a la mañana. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas mientras tomaba mi café y abría el portátil. Sin alarmas, sin correos urgentes, sin una larga lista de tareas esperándome. Por primera vez en más de una década, mi día era completamente mío. Y, sin embargo, algo dentro de mí vibraba, una extraña tensión, como el aire cargado antes de una tormenta. A las 9:13 de la mañana, comenzó. Mi teléfono se iluminó con una ráfaga de mensajes. Yene, Alay, algo va mal con el sistema. Faltan archivos. Ven de ti, oye, pregunta rara, ¿recuerdas cómo registra las actualizaciones el software de inventario? No podemos acceder a nada después del tercer trimestre. Tamara de contabilidad, emergencia. ¿Estás disponible para hablar? Por favor. Me recliné en mi silla, mi corazón latiendo tranquilamente. No me regodeaba. Ya ni siquiera estaba enfadada. Simplemente sentía que era inevitable. Como ver caer fichas de dominó que otra persona había alineado. Porque aquí está la cuestión, el sistema personalizado que había construido funcionaba de maravilla, siempre y cuando entendiera sus complejidades. Cada trimestre, había una actualización programada, cada mes, había conciliaciones manuales de datos que debían activarse, o de lo contrario las copias de seguridad en cascada se bloquearían. Todo estaba documentado en una guía que Caleb se había jactado de no necesitar leer. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez más fuerte. Yene, Marcus está perdiendo la cabeza. El sistema colapsó. No pueden procesar pedidos. ¿Ayuda? Otro mensaje apareció segundos después. Número desconocido. Alay, soy Marcus. Llámame inmediatamente. Sonreí suavemente, dejando mi teléfono sobre la mesa. Siguió vibrando, implacable, desesperado. Observé la pantalla hasta que se detuvo, dejando un pesado silencio detrás. A las 9:57 de la mañana, el sitio web corporativo quedó fuera de línea. A las 10:15 de la mañana, la línea directa del vicepresidente explotaba con llamadas de proveedores, clientes y otros departamentos que necesitaban acceso a datos de inventario que no podían recuperar. Era un caos puro, y yo ni siquiera estaba allí. No fui maliciosa. No había sabotajeado nada. Simplemente me había ido, y el castillo de naipes que Marcus había construido sobre la arrogancia y el favoritismo se derrumbó en el momento en que perdió lo único que había subestimado, el conocimiento. A las 11:06 de la mañana, sentada en mi café local favorito con una segunda taza de café, finalmente me permití abrir el correo electrónico que Marcus había enviado. Asunto, urgente, solicitud de asistencia. Alay. Me doy cuenta de que la conversación de ayer pudo haber sido abrupta. Sin embargo, dados los inesperados problemas técnicos que enfrentamos actualmente, agradecería enormemente cualquier documentación, notas o guía que puedas proporcionar sobre los sistemas de seguimiento e inventario que gestionabas anteriormente. Esto sería de gran ayuda para el equipo y la empresa en general. Estamos dispuestos a compensarte por tu tiempo. Por favor, contáctame lo antes posible. Atentamente. Marcus Grant, VP de Operaciones. Releí el mensaje 2 veces, saboreando la ironía. 12 años, y solo hicieron falta 24 horas para que se dieran cuenta del valor que habían desechado. Miré el reloj, 11:15 de la mañana. Justo la hora en que la corporación estaría celebrando la reunión de crisis de emergencia, esa que yo normalmente habría organizado,
para la que habría preparado notas y que habría dirigido con calma a través de los pasos de la solución. En cambio, tenían a Caleb. Y, por lo que Jenny me había escrito, Caleb estaba culpando actualmente a los servidores, al departamento de TI e incluso al sistema obsoleto por todo, sin admitir ni una sola vez que no se había tomado el tiempo de aprender cómo funcionaba realmente. Cerré el correo de Marcus sin responder. Algunas lecciones se aprenden mejor por las malas. Al mediodía, LinkedIn hervía con rumores. Se rumoreaban despidos, los retrasos con los clientes se acumulaban. El cliente más grande de la empresa, Eversource Logistics, supuestamente había cancelado una reunión programada debido a preocupaciones sobre la inestabilidad técnica. No bailé por mi apartamento ni celebré. Sentí una especie de satisfacción solemne, no porque estuvieran sufriendo, sino porque la verdad siempre sale a la luz eventualmente. El problema no era yo. Nunca lo había sido. Era su cultura, recompensar el ruido sobre la lealtad, favorecer la apariencia sobre la sustancia. Había pasado años siendo la base sólida que no se molestaron en notar hasta que desapareció. Y ahora estaban sobre arenas movedizas, hundiéndose con cada correo electrónico desesperado y cada llamada telefónica frenética. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de Jenny. Jenny, solo para que lo sepas, acaban de llamar a Marcus a una sesión de emergencia con el CEO. La gente está furiosa. Están preguntando por qué no te ascendieron a ti en lugar de a Caleb. Sonreí levemente, imaginando a Marcus sudando bajo su traje de $1000, tratando de justificar su decisión imprudente. El río corría rápido ahora, arrastrando río abajo todo lo suelto e inestable. Pero como solía decir mi padre, y yo empezaba a entenderlo de verdad, las rocas permanecen firmes. Y yo estaba firme. Más firme de lo que nunca había estado. Para el lunes por la mañana, el daño ya no era contenible. El portal de clientes de la empresa estaba caído. Los sistemas internos se restauraron parcialmente, pero los informes estaban llenos de errores. Las entregas se retrasaron. Los pedidos se duplicaron, se perdieron o, peor aún, se redirigieron a ubicaciones incorrectas. Los proveedores estaban furiosos. Los clientes entraban en pánico. Y dentro de la empresa, Marcus Grant había pasado de ser engreído y sereno a estar visiblemente desmoronándose. Lo sabía porque Jenny me mantenía al tanto, enviando mensajes de texto como despachos desde el frente de batalla. Jenny, Marcus parecía no haber dormido en 3 días. El CEO lo destrozó delante de todos. Caleb estaba literalmente empapado en sudor. No había respondido a ninguno de los correos o mensajes de Marcus. No porque quisiera venganza, ese no era el punto. Se trataba de respeto, y no me habían mostrado ninguno. 12 años de lealtad, de quedarme hasta tarde sin que me lo pidieran, de arreglar cosas que nadie más sabía que estaban rotas, de formar becarios, de suavizar conflictos y cubrir los errores de otras personas, y me dijeron a la cara que los asistentes no ascienden. Ahora, todas esas cosas invisibles que solía manejar se habían vuelto de repente muy visibles. A las 11:30 de la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente, lo habría dejado pasar al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Hola. Alay Peterson, preguntó una voz de mujer, tranquila, profesional. Sí. Soy Angela Browning, asistente ejecutiva de Darren Shaw, CEO de Bestbridge Logistics. Parpadeé. Bestbridge. Uno de nuestros antiguos competidores. Uno grande. Espero no interrumpirte en un mal momento, continuó. Al señor Shaw le gustaría reunirse contigo esta semana. Tu nombre nos llegó muy recomendado. Se me cortó un poco la respiración. ¿Puedo preguntar quién me recomendó? Hubo una pausa. Creo que fue uno de tus antiguos clientes en Eversource. Dijeron, y cito, ella es la única razón por la que renovamos con ellos el año pasado. Exhalé lentamente. Estaría encantada de hablar con el señor Shaw. Maravilloso, dijo Angela. Organizaremos algo para el jueves por la mañana. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono por un largo momento. Mis manos no temblaban. Mi pecho no estaba apretado. Esto no era pánico, era posibilidad. Esa noche, cené con mi hermana.
Elena, la práctica, directora de recursos humanos en una empresa de salud, nunca daba un paso en falso en la vida. Nos sentamos en un pequeño restaurante italiano cerca del río, del tipo que solíamos visitar cuando éramos niñas y todavía creíamos que todo en la vida era justo y tenía sentido. Escuchó en silencio mientras le contaba todo, el despido, el colapso, las secuelas. Y luego le mostré el correo electrónico original de despido de Marcus, frío, distante, como si hubiera sido escrito para una impresora, no para una persona. Los ojos de Elena se oscurecieron. «Sabes que podrías demandar», dijo, cortando su pasta con precisión quirúrgica. «No solo por despido improcedente, sino por discriminación. 12 años sin ascender. Eso no es una coincidencia». «No quiero demandar», dije suavemente. «Quiero construir algo mejor». Ella arqueó una ceja. «¿Qué significa eso?» «Quiero trabajar en un lugar que valore lo que hago, donde me vean como algo más que un personaje secundario. Un lugar donde pueda crecer, liderar, ser vista». Asintió lentamente, luego esbozó una pequeña sonrisa. «Siempre te gustó arreglar sistemas rotos». «Solo cuando vale la pena arreglarlos», respondí. Brindamos con nuestras copas de vino por eso. Al día siguiente, recibí otro correo electrónico, esta vez de Paula Ensley, una directora senior a la que solía apoyar años atrás antes de que se trasladara de departamento. «Alay. Solo quería decir que lo siento. Debería haber dicho algo cuando me enteré de lo que hizo Marcus, pero tenía miedo de crear problemas, de poner en riesgo mi trabajo. No estuvo bien. Todo el mundo aquí lo sabe. Eras el pegamento. Hagas lo que hagas a continuación, tendrán suerte de tenerte. Y si alguna vez hay algo que pueda hacer, dímelo». Me hizo detenerme, porque había pasado años pensando que nadie se daba cuenta, que todo lo que hacía era invisible. Pero resulta que la invisibilidad no significa ausencia. La gente siente tu ausencia, especialmente cuando el sistema empieza a romperse donde tú solías mantenerlo unido. Esa tarde, encendí mi portátil y empecé a actualizar mi currículum. Habían pasado años. Abrí LinkedIn y silenciosamente puse mi configuración de «abierto a trabajar» en público. En una hora, tenía 3 mensajes. A la mañana siguiente, tenía 10. El mundo se estaba abriendo de una manera que nunca antes lo había hecho, no porque gritara, no porque lo quemara todo, sino porque me había alejado silenciosamente de lo que no me valoraba y había elegido dejar que mi trabajo hablara por sí mismo. Y estaba hablando alto. El edificio de Bestbridge Logistics era todo lo que Samitech no era: moderno, abierto, acogedor. La recepción me saludó por mi nombre y me ofreció un espresso mientras esperaba. El aire olía a cítricos y ambición fresca, no a desesperación y café viejo. Exactamente a las 9 de la mañana, Angela apareció con una cálida sonrisa y me acompañó al último piso. «El señor Shaw está deseando conocerte», dijo, y luego añadió en voz más baja: «Todo el mundo aquí está hablando de lo que pasó en Samitech. Causaste una gran impresión». Asentí cortésmente, aunque mi corazón latía con fuerza. No estaba nerviosa, no exactamente, pero después de haber sido descartada como solo una asistente durante más de una década, entrar a una reunión como una candidata solicitada se sentía surrealista. Darren Shaw se puso de pie cuando entré a su oficina. Era alto, de unos 50 años, vestido con una chaqueta sin corbata, seguro de sí mismo sin ser arrogante. «Alay», dijo cálidamente, extendiendo la mano. «Finalmente nos conocemos». «Gracias por la invitación», respondí, estrechando su mano. «Por favor, siéntate. ¿Te apetece algo?» «Estoy bien, gracias». Nos acomodamos en las sillas de cuero uno frente al otro, la luz del sol entrando a raudales por el cristal detrás de él. No perdió el tiempo con formalidades. «He hablado con varias personas, proveedores, clientes, incluso algunos de tus antiguos compañeros de equipo. Todos dijeron lo mismo: eras la columna vertebral de ese departamento». Me quedé callada. «También dijeron que te pasaron por alto, te ignoraron, te infravaloraron». Aún así, no dije nada, solo mantuve su mirada. Darren continuó: «Nuestra industria no suele recompensar la excelencia silenciosa. Persigue la voz más alta en la sala. Pero estoy más interesado en la persona que mantiene la máquina funcionando cuando nadie está mirando.
Sentí que algo se aflojaba en mi pecho con esas palabras, algo que no me había dado cuenta de que había estado tenso durante años. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Me gustaría que revisaras esto. Dentro había una carta de oferta, directora de operaciones, división regional de cadena de suministro. Beneficios completos, salario competitivo, un 35% más de lo que ganaba en Samitech, y, lo más sorprendente de todo, un presupuesto personal para construir un equipo de apoyo desde cero. Quiero a alguien que entienda el nivel básico y la estrategia. Y quiero que contrates a quien confíes. Empezar de cero. Nos estamos expandiendo a 3 nuevos mercados y necesito estabilidad en el núcleo. Levanté la vista, atónita. Me estás ofreciendo una división. Te estoy ofreciendo autonomía. No microgestiono. Ya has demostrado que puedes gestionar círculos alrededor de la mayoría de los llamados líderes en este campo. La voz en mi cabeza, la que Samitech había cultivado a lo largo de los años, intentó susurrar, solo eres una asistente. No te adelantes. Pero la silencié. Porque yo no era, solo, nada. Nunca lo había sido. Asentí una vez. Me gustaría tener unos días para considerarlo. Tómate tu tiempo, dijo Darren. Pero nos gustaría que empezaras lo antes posible. Mientras Angela me acompañaba a la salida, sonrió. Nunca hemos visto a Darren tan entusiasmado con una contratación. Has sacudido más de una oficina ejecutiva esta semana. Afuera, me paré en la acera, observando el bullicio del tráfico. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jenny. Jenny, acaban de escoltar a Marcus fuera del edificio. Efectivo inmediatamente. Sin previo aviso. Miré el mensaje, releyéndolo 2 veces. Luego entró otro mensaje. Tamara de contabilidad, Dan asume temporalmente, pero se habla de una auditoría completa. Están culpando a Marcus por el colapso del sistema y la pérdida de clientes. Todo el mundo está nervioso. Así que, finalmente había sucedido. No solo una onda, sino una ruptura total. Y de repente, no estaba enfadada. Ni siquiera estaba satisfecha. Estaba lista. Esa noche, me senté en mi mesa del comedor con un bolígrafo y la carta de oferta de Bestbridge. Pensé en cada noche hasta tarde en Samitech, cada sugerencia ignorada, cada vez que me elogiaron en privado pero me mantuvieron oculta públicamente. Y luego pensé en el equipo con el que solía trabajar, la gente como Jenny y Tamara, y algunos otros todavía atrapados bajo líderes que nunca los vieron. Quizás ahora yo podría ser el tipo de líder que siempre había necesitado. Firmé la oferta. Luego cogí mi teléfono y empecé a escribir un mensaje, no a Marcus ni a Caleb ni a nadie en Samitech, sino a Jenny. Oye, acepté un nuevo puesto hoy. Uno de verdad. Me dan presupuesto para formar un equipo desde cero. Si te interesa, te quiero conmigo. 10 segundos después. Jenny, dime hora y lugar. ¿Me apunto? Sonreí y envié 2 mensajes más. Luego abrí mi portátil y saqué la lista que había mantenido en silencio durante años, los nombres de las personas que merecían algo mejor. 3 semanas después de firmar con Bestbridge, entré en mi nueva oficina, una suite de esquina en el 5º piso con vistas al horizonte. La placa en la puerta decía, Ala y Peterson, directora de operaciones regionales. Me quedé allí un momento antes de entrar, asimilándolo. No me habían regalado este puesto. Me lo había ganado. Y ahora tenía algo aún más raro que un ascenso, tenía confianza. Una nueva empresa, un lienzo en blanco, un equipo para construir desde cero. Y ya sabía a quién quería. Jenny fue la primera contratación. Había presentado su renuncia el día después de que le enviara el mensaje. Ni siquiera esperó a dar las 2 semanas, no lo necesitaba. Tamara la siguió, luego otro de ti. La noticia corrió rápido, como siempre ocurre en nuestra industria. No robé a nadie, simplemente ofrecí algo mejor, respeto, una voz, un asiento en la mesa. Realicé entrevistas, revisé solicitudes, pero la mitad de los candidatos provenían de personas con las que había trabajado en el pasado, personas que habían visto cómo operaba, en silencio, eficientemente, sin ego. A finales de mes, tenía un equipo completo reunido,
profesionales agudos, leales y experimentados que habían sido pasados por alto durante demasiado tiempo. En nuestra primera reunión de equipo, me paré al frente de una luminosa sala de conferencias, sosteniendo un marcador en una mano y un sentido de propósito en la otra. No estoy aquí para microgestionaros, dije. Sabéis cómo hacer vuestro trabajo. Lo habéis hecho durante años sin reconocimiento. Lo que quiero saber es, ¿qué herramientas necesitáis para hacerlo mejor? Esa pregunta desató 2 horas de conversación honesta y apasionada. Hablamos sobre flujos de trabajo rotos, software obsoleto, brechas de comunicación y agotamiento por llevar departamentos que nunca nos lo agradecieron. No solo construimos una nueva estructura, desmantelamos la antigua, ladrillo a ladrillo, y construimos algo mejor en su lugar. Mientras tanto, Samitech se desangraba. La semana después de que comencé en Bestbridge, uno de sus principales clientes, Eversource Logistics, se retiró por completo. Una salida silenciosa, sin comunicado de prensa, solo silencio y luego nada. Yene tomó un café con una vieja amiga que todavía trabajaba allí. Los chismes llegaron como una inundación. Marcus había sido despedido. Caleb fue reasignado a un proyecto sin sentido. El CEO estaba furioso. La junta había iniciado una investigación interna. Aparentemente, alguien había enviado anónimamente copias de correos electrónicos internos a recursos humanos, incluidos los míos, el frío despido de Marcus, su negativa a ascender a empleados a largo plazo, sus encubrimientos cuando los sistemas comenzaron a fallar. Nunca supe quién los envió, pero tenía mis sospechas. Una tarde, recibí una llamada de un número que no había visto en meses. ¿Alay?, preguntó una voz vacilante. Es Dan, de Summit. No había hablado con él desde el día que limpié mi escritorio. Estoy seguro de que te has enterado de todo, dijo torpemente. Hemos recibido algunos golpes. ¿Grandes? No respondí. Solo quería preguntar, extraoficialmente, ¿enviaste tú esos correos electrónicos a la junta? Sonreí, aunque él no podía verlo. No, Dan. Pero me alegro de que alguien lo hiciera. Suspiró. Nos equivocamos contigo. Sobre muchas cosas. No dije nada. Nos gustaría arreglar las cosas. Miré alrededor de mi oficina, las plantas cerca de la ventana, el mensaje enmarcado que Yene había dejado en mi escritorio esa mañana: los verdaderos líderes no necesitan un título, pero ahora finalmente tienes ambos. Gracias, Dan, dije suavemente. Pero ya estoy bien. Luego colgué. Ese viernes, nuestro equipo se reunió en un bar en la azotea para celebrar el final de nuestro primer mes. Reímos, compartimos historias, hablamos de cosas que importaban, no solo números y plazos, sino metas y sueños, y lo vistos que todos se sentían por primera vez en años. Samitech solía ser mi plan para los próximos 10 años, dijo Yene, sorbiendo su vino. Ahora no puedo creer que me quedara tanto tiempo. Te quedaste porque creías en el trabajo, respondí. Todos lo hicimos. ¿Y ahora?, preguntó Tamara. Ahora, dije, lo hacemos en nuestros propios términos. El sol se ocultó bajo el horizonte de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que demostrar mi valía. No me sentí pequeña. No me sentí reemplazable. Me sentí exactamente como siempre había sido, capaz, firme y finalmente en un lugar que veía mi valor. 3 meses después de mi nuevo puesto, el informe trimestral de Bestbridge se hizo público: aumento del 32% en la eficiencia regional, 2 cuentas importantes adquiridas de la competencia, retención de empleados en su punto más alto. Al final del anuncio interno, una nota del CEO Darren Shaw: el liderazgo excepcional comienza con aquellos que entienden el trabajo. Alay Peterson y su equipo ejemplifican lo que sucede cuando reconoces el talento y confías en él. Esto es solo el comienzo. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Esto es solo el comienzo. Después de 12 años siendo ruido de fondo, finalmente me había convertido en parte de la conversación. 2 días después, apareció una alerta de noticias en mi teléfono mientras revisaba una propuesta de logística: Samitech será adquirida por GlobalX Freight Systems tras la pérdida de clientes y la agitación interna. Hice clic en el artículo. Era clínico, como todos los obituarios corporativos, lleno de citas sobre asociaciones estratégicas y reorientación de prioridades. Pero entre líneas, la verdad era clara:
habían perdido 5 cuentas importantes en 6 meses. 3 me habían seguido a Bessbridge, el resto se había ido silenciosamente después de darse cuenta de que no quedaba nadie que realmente entendiera los sistemas, los procesos o las personas. Caleb había dejado la empresa hacía un mes. Dan se había jubilado anticipadamente, o eso decían. No me sentí triunfante. No sentí una cruel satisfacción. Me sentí confirmada. Todo lo que había soportado, cada frustración silenciosa, cada contribución pasada por alto, había significado algo. No porque lo quemara todo, sino porque elegí construir algo mejor. Esa noche, recibí un mensaje de alguien de quien no había tenido noticias en más de un año, Barbara Kent, ex coordinadora de recursos humanos en Samitech. Se había ido poco después que yo, se rumoreaba que había aceptado un puesto en una startup y estaba prosperando. Su mensaje era simple: vi las noticias. Finalmente vieron lo que sucede cuando despides los cimientos. Orgullosa de ti. Escribí una respuesta y me detuve antes de enviarla. Luego la borré. A veces, el silencio es la respuesta más honesta. 3 semanas después, me invitaron a hablar en una conferencia regional de liderazgo. El tema: liderazgo silencioso e impacto duradero. Casi dije que no. Pero recordé todas las reuniones en las que solía sentarme en Samitech, viendo a personas menos calificadas hablar por encima de mí, llevarse el crédito y ascender mientras yo permanecía invisible. Y me di cuenta de que ya no era invisible. Así que dije que sí. Me paré en el escenario frente a 200 ejecutivos y les conté la historia, no de venganza, no de sabotaje, sino de juicio erróneo, perseverancia y el poder de hacer las cosas de la manera correcta. Les conté que me llamaban, solo una asistente. Les conté sobre el colapso, las llamadas, el silencio y luego la reconstrucción. Pero, sobre todo, hablé sobre lo que significa liderar con empatía, con fuerza tranquila y con integridad inquebrantable. Después, 3 mujeres jóvenes se me acercaron, gerentes junior de diferentes empresas. Una de ellas dijo: no pensé que gente como nosotras pudiera llegar a la cima sin comprometer quiénes somos. Sonreí. Podemos, y lo haremos. Pero tienes que conocer tu valor, incluso cuando ellos no lo hacen. En el primer aniversario de mi despido, Jenny y Tamara me sorprendieron en la oficina con un pastel. Escrito en chocolate en la parte superior, para la mujer que no pudieron reemplazar. Me reí de verdad, mientras todo el equipo se reunía alrededor. Jason acababa de aceptar un puesto de director en nuestra región sur. Tamara lideraba un programa de mentoría. Jenny había sido nominada para un premio de la industria. Cada uno de ellos estaba creciendo, prosperando, siendo visto. Levantamos nuestras copas: agua, zumo, café, no importaba. Por los nuevos comienzos, dije. Y por Alai, añadió Jenny. Por demostrar que no tienes que quemar puentes para avanzar. A veces solo necesitas cruzar uno mejor. Chocamos las tazas, y miré alrededor a los rostros que una vez se sentaron en silencio en las reuniones de otros, ahora liderando las suyas propias. No éramos los más ruidosos. No éramos los más llamativos. Pero éramos los que manteníamos la línea, las rocas en el río, los firmes. Y al final, fuimos nosotros los que ganamos.